gitana hechicera marabú, hechicera gitana marabú, tan llena de gracia marabú, más guapa que el sol. Gitana hechicera marabú, hechicera gitana marabú, romántica reina marabú, la que nos parió, es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Tan mujer y tan hermosa de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, Es su poder, los niños que lloran, es su poder, su justa palabra es su poder, y la flor de la rambla. es su poder. Gitana hechicera marabú, hechicera gitana marabú, tan llena de gracia marabú, más guapa que el sol. Gitana hechicera marabú, hechicera gitana marabú, romántica reina marabú, la que nos parió. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Siempre conectados con el mundo para de alguna manera pues ubicarnos un poco mejor en estas vicisitudes que nos tocan afrontar en los albores de este 2021 que se está proyectando con ciertas dificultades al inicio, ¿no? Incluso con pandemias, guerras que tenemos hacia lugares que no pensábamos que podían recrudecerse, pero que todavía están ahí, lamentablemente dejando bastante afectación humana y ante la mirada indiferente de muchos países. Eh, Crisis económica, corrupción, es parte del panorama que tenemos, pero también tenemos ejemplos de vida, de progreso, de cómo salir adelante más allá de las dificultades, incluso cómo hacer patria más allá de tu patria originaria, algo difícil de lograr y más aún si se trata de hacer patria hablando de política, ¿no? Porque generalmente los políticos pues andan mal vistos. Sin embargo, pues nuestro invitado de hoy ha logrado hacer patria más allá de su lugar de origen y ha logrado hacer patria con la práctica de algo que en su país de origen está bastante mal visto, porque hemos tenido una suerte de presidentes, incluso de máximas autoridades, gobiernos regionales, alcaldes, autoridades en general, confabulados con la corrupción. Incluso en los lugares menos esperados, en los pueblos originarios, se les ha dado la confianza y muchos de ellos han defraudado. Estamos hablando naturalmente del Perú. Y nuestro invitado, pues saliéndose un poco del mapa acostumbrado que lo trajo al mundo, apostó por Europa y por allá ha logrado triunfar en política. Y es un triunfo porque llegar a un parlamento no es cosa de común y corriente, ¿no? Los latinoamericanos, creo que no sé si habrá otro latinoamericano, aparte de nuestro invitado, que esté en un parlamento europeo. Pero por el momento, pues vamos a preguntarle, él sí debe estar bien informado, dándole la bienvenida a nuestro excelentísimo Ernesto Carrión Sablich, que de alguna manera es familia, porque los infantes de los Alcides de Navarra y los Infantes de Carrión, pues viene a ser el origen de todo este apellido que vino del Viejo Mundo, según a un historiador, pues entró por el Ecuador. Hay una gran cantidad de personalidades que llevan este apellido y luego hacia el norte peruano, hacia el sur también tenemos, se asentaron por ahí desde tiempos de la colonia.
y por ahí pues tenemos esta mixtura eh, dentro del mapa genealógico que nos trae al mundo. Y porque usted seguramente va a leer y va a decir, oye, estos son familia. Pues sí, la historia nos une. Bienvenido, diputado por Cataluña. Y cuéntenos, coméntenos un poco cómo así se puede triunfar en política, no en el Perú, sino incluso en un país ajeno, ¿no? Que ya no es ajeno, ya es propio, creo yo, la madre patria España. Buenos días, Jorge, y primeramente, sinceramente, un gran saludo para ti, un gran abrazo, y comenzar diciendo sí que seguro de alguna manera seremos familia. Mira, yo comienzo contándote una anécdota interesante. Aquí está viviendo aquí Cristian Carrión, que es campeón, 5 veces campeón de marinera a nivel nacional en Trujillo, y es campeón de campeones. Y yo ahí lo conocí aquí hace unos 15 años en una invitación que me hicieron al torneo internacional del Club Libertad que se realiza en diferentes países europeos. Somos muy buenos amigos y desde ahí nos decimos primos, aunque todavía no hemos logrado determinar si tenemos un lazo de sangre exacto, pero para lo que es la realidad, para el día a día somos primos y nos decimos primos, ¿no? Así que contigo seguro de que de alguna manera Somos primos. somos de alguna manera familia. Yo también, como no, agradecer a Virtual Televisión y también a Telestar y a todos tus televidentes y todas las personas que nos están acompañando en estos momentos, porque para mí, como te decía antes de entrar a la entrevista, para mí es un gusto poder tener una conexión directa con mi país, con el Perú y con compatriotas, y como no, también a saludar y felicitar el magnífico trabajo que está realizando la Recording Fundación stopped. Universidad Hispana a nivel internacional. Por lo tanto, sí. Y mira, en cuanto a eso, sí es verdad, yo salí del Perú, llegué primero a Suiza, la Suiza alemana, pasé a estudiar, fui a la Universidad de Lausanne, que está en el cantón, ahí en Suiza le dicen cantones, es Lausanne, está a Recording in media hora progress. del cantón de Ginebra. Estudié ahí 3 años francés porque no hablaba francés. Y luego pasé a Ginebra, a la Universidad de Ginebra, y estudié 4 años la licencia. Que conste que ahí te hacen estudiar desde el primer año. Yo en un principio decía, bueno, yo ya tengo estudios, pero bueno, al final agradecí ese hecho de que tener que haber hecho la carrera entera y luego hice 2 años más una maestría. Y luego vine en el año 2000, estuve 9 años ahí, y en el año 2000 llego a Barcelona, a Cataluña. Pero es cierto que, como tú comentabas, yo llegué ya con una idea. En Suiza habíamos fundado y constituido la asociación AEPAL, que era Asociación de Estudiantes y Profesionales por América Latina, cuyo único objetivo era que intentar economizarle tiempo, y ese tiempo a veces se traduce también en dinero, a todas las personas de los países de América Latina que llegaban a Suiza y que todavía no tenían esa información, o sea, hacerles llegar esa información concreta y precisa de qué tenían que hacer para el permiso de residencia, para el permiso de estudiante, para trabajar. Es decir, todo lo que nosotros habíamos pasado, que ellos no tuvieran que pasarlo de la misma manera, sino de una manera menos complicada, ¿no? Y ese era nuestro principal objetivo con esta asociación. Cuando llego a Barcelona, comienzo a conocer gente también de diferentes países de América Latina y constituimos también en Barcelona la asociación que se llamó Nuevos Colectivos. Nuevos Colectivos era porque en el año 2000, cuando yo llego a Barcelona y a Cataluña, Cataluña era la comunidad autónoma de España de los 6,5 millones de población. La inmigración no llegábamos a los 200.000. Estoy hablando del año 2000. En el año 2012, Cataluña ya tenía 7,5 millones de habitantes, y la inmigración, los que veníamos de fuera de Europa, ya representábamos casi 1,5 millones de personas. Es decir, en 10 años pasamos de casi 200.000 a 1,5 millones, a casi 1,5 millones. Actualmente, en estos momentos, Cataluña es la comunidad autónoma de los 8 millones de habitantes, de los cuales casi 1,7 millones somos de fuera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es algo significativo, y como tú decías, yo desde el principio entendí que teníamos que participar en todos los sectores de la sociedad en la cual habíamos de alguna manera decidido vivir, viniéramos del país que viniéramos, en este caso yo que venía de Perú, y uno de estos sectores que yo entendía de que era importante participar también era el sector de la toma de decisiones, si le podemos llamar de este nombre, que significaban sindicatos y partidos políticos. Yo comienzo a colaborar en el Partido Socialista de Cataluña, que es el PSOE, el partido del presidente actual, de nuestro presidente de España actual, Pedro Sánchez,
Y luego, bueno, voy colaborando y al final me dan la confianza para ser coordinador adjunto de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad que lleva todos estos temas de inmigración, muy importantes porque vuelvo a repetir que el porcentaje de inmigración es muy alto. Luego, ya hace unos 10 años, me dan la responsabilidad de ser el coordinador, hasta ahora, eso es en el partido. Luego tuve la alcaldesa de Hospitalet, que es la segunda alcaldía más grande de toda Cataluña en población y también por dinamización económica, luego de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona es la capital, luego viene, al lado está Hospitalet. La característica de Hospitalet es que somos 280.000 habitantes, de los cuales casi 110.000 somos de fuera, es decir, 36% de inmigración. Y otra cosa importante también para todos los oyentes y televidentes, Jorge, es de que en Hospitalet viven personas de 165 países diferentes. Y en Cataluña vivimos personas de 186 países diferentes. Y aparte del castellano y del catalán, que se habla también en Cataluña, en toda la comunidad autónoma, se hablan 260 lenguas más. Por lo tanto, por eso yo siempre repito que a veces tendríamos que darle ese valor que tiene, ese valor real, el hecho de poder vivir en sociedades de este tipo, sociedades del siglo XXI, que se caracterizan por ser sociedades plurales, sociedades interculturales, sociedades diversas, ¿no? Y tener al alcance de tu mano una diversidad cultural, que lo cual le da a la sociedad le da una riqueza muy, muy grande, ¿no? Y luego de estar 8 años trabajando llevando justo mi responsabilidad en la alcaldía de Hospitalet fue ciudadanía, diversidad e interculturalidad dentro del área de bienestar social, que por eso en el área de bienestar social también llevábamos salud y me tocó también vivir lo del COVID. Pero, y luego de estos 8 años, mi partido me vuelve a dar la confianza y me presentan de candidato al Parlamento de Cataluña. Y te digo sinceramente, para mí ha sido un gusto, sobre todo cuando yo recuerdo cuando me llaman para decirme de que soy diputado, diputado electo. También me dicen, Salvador Illa, que ha sido el ex ministro de Salud durante toda la época del COVID del gobierno de España. Él regresó a Cataluña y ahora es nuestro primer secretario del partido en Cataluña y es nuestro eh, presidente de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña, Salvador Illa. Y bueno, y en ese momento, claro, que me informa que soy diputado electo, él justamente me dice, espérate que quiero preguntar a ver si en la historia del Parlamento de Cataluña ha habido alguna vez algún diputado o diputada de origen peruano o peruana, ¿no? Y luego a los 2 minutos lo llaman y él me dice, no, me dicen de que en la historia del Parlamento de Cataluña nunca ha habido ningún diputado ni diputada peruano ni peruana. Así que me dice, bueno, tú eres el primero. Y yo tengo que admitir de que yo, como tú decías antes, sí, hay un trabajo sin duda que se ha hecho, son muchos años, llevo casi 20 años trabajando en estos temas siempre, y sobre todo intentando mostrar y demostrar, las dos cosas son muy importantes, mostrar y demostrar que la mayoría, el 98% de toda la inmigración, están realizando cosas muy positivas para la sociedad en la cual están viviendo, en este caso Cataluña, España y Europa. Están dando lo mejor de sí mismos a la sociedad en la que viven, cada uno dentro de su sector, sector deportivo, sector cultural, sector empresarial. Mira, aquí te hago un inciso muy rápido. Hace 2 semanas he tenido el gusto de estar en la tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial que se hacen aquí en Barcelona. Había 168 empresarios y empresarias latinoamericanos y latinoamericanas, 168. Y mira, y además otro dato que también creo que es relevante, de esos 170, para usar números redondos, que se premiaron a más de 60 empresarios y empresarias, de esos 170, casi 85 eran mujeres. Es decir, digamos, un porcentaje pequeño, más de la mitad, eran mujeres emprendedoras y empresarias de todos los países de América Latina, también muchos empresarios y empresarias peruanas también, pero de todos los países de América Latina y que estaban presentes ahí. Por lo tanto, la parte es de agradecer y es de felicitar la valentía, el coraje y la determinación de todos estos compatriotas, ya no solo peruanos y peruanas, sino de todos los países diferentes que están aquí y que han apostado también por este sector también difícil y complicado, el sector de ser empresario o empresaria,
en un país que no es el suyo, y ahora tenemos ejemplos de buenas prácticas magníficos, porque he tenido el gusto hace 3 días de estar con un empresario peruano que es dueño ahora de 28 restaurantes, 28, y que te está facturando más de 1 millón de euros al año. Y que yo lo conocí cuando él llegó en el año 2001 con poca cosa, pero yo creo que vuelvo a repetir esta valentía, esta determinación, esto que tú decías al principio, esto de decir, yo quiero hacer patria fuera, estoy en el sector que me gusta y yo quiero poner toda mi energía y todo para, mi energía, mi voluntad para dos cosas, ¿no? Primero, para tener el éxito personal y familiar, que eso también es lógico, un éxito personal y familiar, pero también, de alguna manera, es un éxito que se comparte con todos los demás, porque te vuelvo a repetir que sobre todo en el sector en el que estoy yo, para mí es un gusto y una alegría poder presentar como ejemplos concretos de que la inmigración, que sí, que hay una problemática en el sentido de cuando el porcentaje, cuando las personas llegan, el permiso de residencia, todo lo que todos hemos vivido, pero que también es algo muy concreto la aportación que están dando todos los emigrantes, en este caso en España y en Cataluña. Bien, es parte del historial que lo tiene por allá, en un país que actualmente pues tiene a Pedro Sánchez en el poder. Vamos a hablar de política porque es su fuerte y la gente pide que conversemos un poco de política. Eh, Hacia esta parte del continente, pues a veces llegan noticias como, por ejemplo, que una jueza descarta delito de odio en el apaleamiento, dice, ¿no? Porque aparentemente le estaban golpeando a un muñeco y había una denuncia en contra de esa medida, ¿no? De estar burlándose del mandatario. Quedó descartada este delito de odio por el apalamiento al muñeco, según tenemos entendido. Pero en las últimas horas, en los últimos días, exactamente el día 28, hay un escándalo de corrupción de un exministro que pone en apuros al gobierno español, en opinión de los analistas, ¿no? Se llama José Luis Ábalos, era muy cercano al presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez, como sabemos, ¿no? Y bueno, se está debatiendo esto a nivel del Congreso de España. Se recuerda que para el año 2018 aconteció algo similar y fue la caída precisamente del Partido Popular, donde aparece en escena precisamente Sánchez y con esa moción de censura en el Congreso y luego pues comenzó la caída del Partido Popular. ¿Cree usted que este escenario pueda estar siendo un indicio de que es verdaderamente grave el panorama que se le presenta a Pedro Sánchez con esta acusación a su ex hombre de confianza? ¿Qué nos puede decir al respecto? Y mira, Jorge, lo primero que me gustaría comentar es de que yo creo que es saludable y es bueno para una democracia, sobre todo para democracias de países que ya no solo de Europa, sino en el mundo entero, en el sentido de que cuando más allá de la presunción de inocencia, que es la que siempre tenemos que tener, y siempre al final será los juzgados, y por eso es bueno también la división de poderes, que sean los jueces los que van a determinar, y tanto el poder legislativo y ejecutivo acatarán lo que los jueces determinen. En este caso, es más, te digo, ya luego te comentaré, porque yo tuve la ocasión de poder conocer al ministro Ábalos porque vino a Barcelona y estuvimos en un acto. Estuve yo también participando en ese acto, pero yo lo que yo primero que quería recalcar es que creo que es positivo que cuando se den este tipo en el que tú has mencionado, otros tipos de otros años que causaron la moción de censura y la caída del gobierno de el señor Rajoy, del Partido Popular. Pero yo creo que lo positivo de todo esto es que se, se sucede la moción de censura, se suceden las acusaciones, se suceden la investigación y finalmente sí que se llega a, a sí que se llega a poder averiguar realmente qué pasó en una gran mayoría de casos, y tenemos muchos antecedentes, el caso Gürtel, el caso, todos estos casos, hay más de 12 exministros que están en estos momentos detenidos y están en la cárcel. Por lo tanto, yo lo primero que me gustaría decir es que yo encuentro muy positivo que en una democracia sí que se vaya hasta las últimas consecuencias y más allá del que haya cometido el delito, sea ministro, sea juez, sea senador, sea diputado, sí que se le inculpe y sí que pague lo que le corresponde por haber cometido ese delito. En resumen, que es bueno que las leyes se cumplan y se respeten.
Y a mí también me gustaría que, ojalá, que esto fuera así también en muchos países más de diferentes continentes, ¿no? Porque el hecho de que a veces este sentimiento que tiene la población de impunidad, de ver cómo en algunas ocasiones no se les hace el seguimiento a este tipo de actitudes negativas de corrupción, y que a veces en algunas ocasiones también quedan libres o sinceramente no hay ninguna acción legal que se tome contra estos casos, le da a la mayoría de personas, y ahora hablo en general del mundo entero, de cualquier país que pueda ser, una sensación de impunidad, y se envía un mensaje muy negativo, que es el que hace bien las cosas, lamentablemente seguro que sí. O sea, por ejemplo, por decir, antes esta mañana me lo estaban diciendo con todo el derecho del mundo, claro, a veces uno llega a pensar en algunos países que si yo robo algo para comer, termino preso, pero que si hay personas con determinados cargos en diferentes sectores públicos que roban millones de dólares, al final no sucede realmente nada. Entonces, yo lo primero, yo creo que sí que es bueno, más allá, como vuelvo a repetir, de la presunción de inocencia, es bueno. Luego, en el tema específico del exministro Ábalos, en estos momentos, sí que a su asesor principal ya ha sido encausado con 4 personas más. El ministro Ábalos en estos momentos está en investigación, el exministro, y estamos esperando a ver también qué sucede. Eso, vuelvo a repetir, dependerá del juez. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo que más allá de partidos políticos, de sectores, toda persona que comete un delito tiene que ser encausada, y tú lo has dicho con algunos ejemplos de lo que tú mismos has dado. Y yo creo que eso es algo positivo para una sociedad, en este caso, como Cataluña y como España, que las personas que vayan más allá de la legalidad sean encausadas y que terminen pagando esa deuda con la sociedad, porque de otra manera, lamentablemente, vuelvo a repetir, se extendería este sentimiento de impunidad, de decir, ¿por qué algunos, un porcentaje pequeño, sí que puede hacer ciertas cosas y no sucede absolutamente nada, y la gran mayoría no? Por lo tanto, yo, cuando suceden estas cosas, yo la parte positiva que veo es esto, que sí, que se les sigue, yo recuerdo también al señor Aznar, Hacienda, señor Aznar siendo expresidente de España, Hacienda le obligó a pagar 200.000 euros que debía. El señor Aznar se enfadó, que cómo era posible, pero bueno, por muy expresidente que fuera, él tenía que pagar como cualquier ciudadano o ciudadana su deuda con Hacienda, y se le obligó a pagar. Por lo tanto, bueno, esperemos, yo de verdad, yo sinceramente espero que esto se aclare lo más pronto posible, pero de verdad no creo que tenga que ser algo directo en cuanto, porque lo que sucedió con la moción de censura del expresidente Mariano Rajoy fue este caso que yo acabo de mencionar, el caso, pero fue un caso mucho más grave porque era un caso interno donde su propio secretario general había estado distribuyendo sobres con dinero, etcétera, con pagas, bueno, ¿no? Entonces, y cuando todo eso se llega a saber, por eso es de que se hace la moción de censura, y él tiene que dejar de ser presidente. Por lo tanto, yo creo que hasta ese es un muy buen ejemplo que tú has dado de que cómo la corrupción puede ser que el presidente se tenga que ir, y eso ha sucedido aquí en España, y en otros países europeos también se han dado casos así, sí. Bueno, es parte del escenario que comentan, que, bueno, en opinión de nuestro invitado, el diputado Ernesto Carrión, pues él descarta la posibilidad de que esto pueda a traer a una figura como Pedro Sánchez fuera del poder, como aconteció con Rajoy, ¿no? Que al final tuvo que salir porque era imposible defenderse. Aún así, según se indica, pues el exministro se resiste a aceptar su culpabilidad, ¿no? Y manifiesta ser inocente, y tampoco quiere renunciar a su escaño en el Parlamento, ¿no? Y eso quizás un poquito como que complica la situación. Pero vamos a esperar el desenlace de toda esta historia, ¿no? Lo importante es que la ley sea la que impere. Ahora, ¿qué pasa cuando observan ustedes, por ejemplo, el panorama latinoamericano, donde hay figuras diferentes en países como, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Que tiene por ahí una posibilidad de cambio de gobierno sin necesidad de hacer un cambio total en su parlamento, ¿no? La muerte súbita, creo que le llaman una muerte anunciada previa, que ha permitido, por ejemplo, que se llegue a este momento electoral y que ya se tenga un presidente allá en el Ecuador.
Mientras que en el Perú, por ejemplo, se posterga esta posibilidad porque no existe la situación tan fácil de poder hacer la convocatoria de una elección mientras el Parlamento pues no lo decida, ¿no? Y estamos en en compás de espera. Pero también hay aceleramientos bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que allá en España afecte solamente al ministro y no le llegue a Pedro Sánchez, por ahí puede ser una alternativa que aquí en el Perú, por lo general, no acontece. Cuando hay una situación un poco fuerte, viene la caída inmediata de los mandatarios. Se han visto ya una sucesión de presidentes, pues en 5 años, 6 presidentes prácticamente, ¿no? O sea, una cuestión que podríamos llamarla desde el punto de vista democrático, antidemocrático, ¿no? Porque se cambia, pero demasiados presidentes y al final no sabemos si tenemos o no una democracia plena o que simplemente esto obedezca tal vez a una exageración de lo que podría ser el sentido democrático, ¿no? Si alguien comete un error, ahí está la Constitución, ahí está la ley, vamos a darle la vacancia y se acabó el problema, ¿no? Pero a veces esto ya como que ronda entre lo demasiado rápido, lo demasiado apresurado, ¿no? Y nos quedamos en ese dilema. ¿Cómo ve usted esa circunstancia desde España? Mira, Jorge, primeramente decir que nosotros aquí como partido, en este momento partido de gobierno en España, eh, también es cierto de que, y nosotros aquí en Cataluña tenemos convenios de colaboración con diferentes partidos, se puede decir, afines al nuestro en varios países del mundo, como por ejemplo colaboramos con el USFP, que es el Partido Socialista de Marruecos, PPP, Partido Socialista de Pakistán, y así también tenemos colaboraciones con varios partidos afines al nuestro en diferentes países de América Latina, ¿no? Ahora, como tú también estabas comentando en un momento, siempre antes de comenzar este convenio, lo que hacemos es sentarnos y explicar exactamente qué es lo que nosotros ideológicamente defendemos y cuál es nuestro modelo nuestro modelo de gobierno, nuestro modelo de país, nuestro modelo de ciudad, ¿no? Porque yo creo que eso es al final lo más importante, porque a mí muchas ocasiones me han dicho, ¿no? Pero bueno, ustedes son Partido Socialista de Cataluña, que es igual, en Madrid es Partido Socialista madrileño, en Valencia Partido Socialista valenciano, pero la realidad es que todos en conjunto somos el PSOE, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español. Entonces, y bueno, en algunas ocasiones nosotros lo que decimos es de que no es un tema de nombres. Hay partidos que se llaman socialistas, también tenemos que aceptar de que en algunos países de América Latina, a pesar de llamarse socialistas, igual que nosotros, están muy alejados de lo que nosotros como Partido Socialista defendemos. Nosotros somos la socialdemocracia. Yo varias veces lo he dicho, nosotros en ningún caso estamos por la vía de ni estatizar, ni expropiese, ni nada de esto, absolutamente no. Todo lo contrario. Lo que sí creemos, y es cierto, y eso es, para eso trabajamos, es de que de la misma manera que el sector privado tiene el derecho de vivir y tiene el derecho de mejorar, etcétera, etcétera, también es una responsabilidad de la administración pública de que, por ejemplo, algo tan, tan evidente, pero tan importante como es el sistema sanitario o el sistema de educación, sean sistemas públicos, gratuitos y del más alto nivel. Es decir, que todos los vecinos y vecinas, todos los ciudadanos y ciudadanas, el que quiere pagarse un- una universidad privada y tiene los recursos, lo puede hacer, pero que toda persona que quiera estudiar no se quede sin estudiar por falta de recursos. Yo creo que esa es uno de nuestros objetivos prioritarios que tenemos. Sistema sanitario y sistema de educación públicos del más alto nivel, gratuitos y universales. Aquí en España, por ejemplo, solamente con el hecho de que una persona esté empadronada tiene derecho a su tarjeta sanitaria y hacerse atender por el sistema sanitario público gratuitamente, ¿no? Entonces, esa en una parte, y en el tema, nosotros respetamos mucho los diferentes gobiernos de los diferentes países de América Latina, de Asia, de África. Ahora, lo que sí nos toca a nosotros es trabajar y colaborar con todas las personas de esos países que residen y viven, en este caso en Cataluña, en Barcelona, en España y en Europa, ¿no? Eso es lo que nos toca y nos toca establecer puentes también
para que los residentes, yo tengo muchos, vinculación con diferentes consulados, diferentes países latinoamericanos, porque es bueno que los diferentes comunidades de diferentes países, también apoyados por sus respectivos consulados y nosotros que somos administración pública, podamos también colaborar en diferentes ocasiones. Y yo creo que esto ha hecho ya todos estos años, la experiencia nos ha demostrado que esto es positivo. En el tema de lo que me estabas comentando, el hecho de que quizás las dinámicas que hay y la normativa que hay para que el gobierno pueda cambiar. Mira, aquí lo que se hizo de alguna manera es para proteger a el trabajo que se realiza desde la administración pública, es decir, un diputado, un senador, un ministro, etcétera, solo se le puede cesar cuando el juez ha determinado que sí hay suficientes pruebas para investigar. Antes no. Porque también se han vivido algunos casos en donde se hizo una acusación a una persona muy relevante en Madrid, se le acusó, se le tuvo que dejar todos sus cargos, 2 años después resultó que era inocente. Entonces, para evitar esto también, aquí la norma es que desde que el juez determina que sí, al político se le encausa y se le llama a declarar, pero no como testigo, sino como encausado, a partir de ahí sí, él tiene lo que tú habías dicho, él tendría que dejar el escaño, etcétera. Ahora, como el escaño es cierto que no pertenece al partido político, sino que pertenece a la persona, a veces algunos y algunas toman esta decisión de decir, bueno, yo quiero continuar con mi escaño hasta el final. Yo creo que eso sus razones tendrán, como tú también lo decías, en algún momento esto veremos cómo termina. Ahora, lo importante, creo yo, lo más importante es que se vaya hasta el final para que se deslinden todas las responsabilidades que puede haber tenido determinadas personas y si hay alguna más, también, que sea lo más transparente posible para toda la población. Como vuelvo a repetir, lo que no sería positivo es de que la población entendiera de que hay algunos sectores privilegiados en estos tipos de casos y otros no. Eso sí que sería un verdadero. Bien, bien. En el caso de Ecuador que mencionábamos, pues es la muerte cruzada, ¿no? La muerte cruzada es el término exacto, que permite la destitución del presidente y la desilusión o disolución de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, el Congreso allá. Y paradójicamente esa muerte cruzada fue presentada jurídicamente, incorporada al orden jurídico ecuatoriano por Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, ¿no? O sea, algo que está ahí desde hace poco tiempo, no mucho, ¿no? Y sin embargo, pues ha dado sus frutos. Algunos lo ven positivo, otros negativo. Para el caso de Perú, como sabemos, pues hay que pasar por una serie de instancias un poco más protocolares, ¿no? Que impiden que esto sea tan rápido como aconteció en el Ecuador. Sin embargo, la vacancia presidencial presentada desde el Congreso sí se ha aplicado, ¿no? Y esa sí es rápida, inmediata. Tanto así que hemos tenido presidentes incluso del Congreso que han asumido la presidencia por minutos, ¿no? Del país. Y posteriormente, pues hemos llegado ya a las figuras que ustedes han visto como presidentes, incluida la actual mandataria, ¿no? Que al ser dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo, pues la segunda, en automático, al caer Castillo, pues tenía que asumir, ¿no? De no hacerlo, como ella lo había prometido, Dina Boluarte dijo que ella de caer Castillo, yo jamás voy a aceptar la presidencia. En automático, el que tenía que haber asumido la presidencia era el presidente del Parlamento, ¿no? Del Congreso, ¿no? Y él Congreso. luego convocar elecciones. Esa figura no se dio. Y de allí que hay un contrapunteo político entre, oye, pero no cumpliste tu palabra y hay gente en medio país que la detesta, algunos dicen que más, y hay otro grupo de gente que está en el poder que sí defienden esta circunstancia por defender su escaño, o sea, por defender su estatus social y político que actualmente vive en este momento ejerciendo funciones ya de parlamentario o de los que están trabajando incluso a nivel de ministerios. Bueno, es todo un lío de intereses, ¿no? Más allá del interés principal que es el hombre de a pie, la transformación social, el hecho de que verdaderamente nuestra gente, olvidada históricamente por nuestros gobernantes,
tenga la presencia del Estado y que el Estado verdaderamente llegue a ellos. Una situación, un cuento de nunca acabar. Es parte no solamente del panorama peruano, por si acaso, ¿eh? Esto acontece en el lugar mejor pintado como socialismo, que dicen que es Venezuela, todo al revés, ¿no? Es prácticamente una especie de Titanic que cada día se hunde más y más y más y más y no hay quien lo salve, ¿no? Ellos mismos se están salvando cruzando a pie el Arién, cruzando el desierto de Antofagasta a pie, cruzando la llanura de Bolivia, casi en 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, literalmente a pie, y no como Bolívar, que lo hizo a caballo. O sea, imagínense la Exactamente. atrocidad que significa Ujú. ese llamado a la bandera del socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI no tiene nada que ver con el socialismo español. ¿Podría usted marcar la diferencia, por ejemplo, por qué se puede confundir, ¿no? Y hay gente que se confunde al respecto, ¿no? Y dice, oye, y si yo también soy socialista. Usted no es socialista al estilo los socialistas del siglo XXI de Venezuela, porque por allá, por ejemplo, leí hay colectivos en España, ¿no? Y usted ha trabajado con colectivos. Bueno, los colectivos también están en el gobierno de Maduro, ¿no? ¿Podría explicar algo al respecto? Sí, bueno, lo que es cierto, Jorge, es que nosotros, una parte también de nuestro trabajo, sobre todo con los colectivos de estos países, para que tengan confianza, sobre todo en el partido en el que yo estoy, tenemos que hacer una labor también pedagógica en el sentido de explicar exactamente las grandes diferencias que tenemos. O sea, es decir, bueno, ahora mismo ya Pedro Sánchez lleva en el gobierno ya una legislatura completa, esta es la segunda, y yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta que, como hace un momento comentaba, no es un gobierno ni de expropiese, ni en ningún caso nada de esto, no es todo lo contrario. Y vuelvo a repetir que somos la socialdemocracia. Eh, el tema para mí es lo que yo te comentaba antes. Para mí, partidos como el que gobierna en Nicaragua, el que gobierna en Venezuela, estos tipos, esto del nombre del Partido Socialismo del siglo XXI, con todos los respetos, tienen el derecho de ponerse el nombre que ellos deseen, pero de la misma manera, como también lo explicamos aquí, nosotros como partido tenemos el derecho el Partido Socialista Obrero Español tiene más de 146 años, ¿ah? Por lo tanto, y vuelvo a repetir, la estela, el objetivo principal es la defensa del estado de bienestar, pero la defensa de un estado de bienestar donde no haya ningún problema en que se conjugue el sector público con el sector privado. La responsabilidad del gobierno tiene que ser darle igualdad, ir hacia la igualdad de oportunidades y darle las mismas posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas. A partir de ahí, el sector privado tiene el entero derecho de realizar las actividades para las cuales están haciendo, que también es dinamizar la economía y también crear puestos de trabajo, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido, vuelvo a repetir, si a mí me dijeran, oye Ernesto, para que no hagas toda la explicación del Partido Socialista Obrero Español, sino yo lo reduciría a sistema sanitario. Vuelvo a repetir, un sistema sanitario público del más alto nivel universal, que es como el que yo estudié en Suiza. Suiza es un país que yo entiendo de que nadie puede decir que es un país ni socialista del siglo XXI, pero en Suiza tienen una cosa muy clara y en todos los países nórdicos, que la educación no es un gasto. La educación es una inversión y eso también lo tienen claro aquí en España y en muchos países europeos. Y como la educación es una inversión, hay que apostar por el nivel de educación público más alto que se pueda. Luego, que existan universidades privadas, perfecto. Pero, vuelvo a repetir, la responsabilidad de la administración pública es que exista también un sistema público de educación del más alto nivel y gratuito, para que nadie pueda decir que por falta de recursos no ha podido estudiar, no ha podido tener una licenciatura o una carrera. Esto es exactamente igual en el sistema sanitario. Que hay todo el derecho a que existan clínicas privadas y todo, sí, pero vuelvo a repetir, la responsabilidad del gobierno nuestro es que los hospitales públicos también sean del más alto nivel, brinden los mejores servicios universales y gratuitos, porque es el sistema sanitario público, que no está en ningún caso en contraposición con el sistema sanitario que ofrece el sector privado, ¿no? Y esto te puedo decir que esto lo he visto en España, lo he visto, bueno, ya he llegado de 2024 más 9, llevo
llevo 33 años en Europa, he tenido la posibilidad de poder recorrer diferentes, conocer muchos países europeos y la gran mayoría sigue esta línea. O sea, es decir, la línea en donde sí que se puede conjugar el sector privado y el sector público, un sector público eficaz. Sería sistema sanitario, sistema de educación, servicios públicos también, la misma línea, servicios públicos del más alto nivel, que las personas en lo posible no tengan que hacer largas colas, que no tengan que los servicios les demoren indefinidamente, no. El servicio tiene que ser eficaz, lo más de la mejor manera posible. Y por esa razón, aquí se apuesta mucho por lo que se conoce también, igual que en muchos países, como en el país nuestro, también existen los funcionarios públicos, pero también es cierto que, por ejemplo, aquí es imposible que en una universidad una persona pueda estar 5, 6, 7, 8 o 10 años, no se puede. Si uno en una facultad suspende un año y al siguiente año vuelve a suspender, se tiene que ir. Es decir, hay hay muchas posibilidades, hay muchas ayudas, hay mucho desde parte del Estado, sí que es cierto, pero también hay un deber, una exigencia, una responsabilidad de parte del ciudadano y la ciudadana que está gozando de esta posibilidad de poder realizar estudios de muy buen nivel gratuitamente. También hay una responsabilidad de dedicarse a eso, a estudiar y aprobar, porque vuelvo a repetir que la idea es que la educación es esto, es una inversión y no es un gasto, ¿no? Y el modelo es el modelo también, todo lo que tiene que ver con, vuelvo a repetir, los servicios públicos y atención a las personas mayores, y esto último que se ha aprobado con el presidente Pedro Sánchez hace un mes, que es que el SIM, que es el salario mínimo interprofesional, ha pasado con los gobiernos anteriores de estar en 600 algo de euros, ahora está en 1.168, 1.170, ¿no? Es decir, en España nadie puede cobrar menos de 1.178 euros por el trabajo, cualquier trabajo que realice. Yo creo que va más por ahí, y sí te doy la razón y te digo de que no, que este era los casos a que yo me refería, en que no, aunque se lleve un nombre similar al nuestro, de nuestro partido, las diferencias son grandes. Y además, ya te digo una cosa más, simplemente con mirar las leyes que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ha impulsado aquí en España, las leyes modernas de una sociedad del siglo XXI. Yo he tenido reuniones con algunos de estos partidos, delegaciones de estos partidos que dicen que son de socialistas del siglo XXI, de algunos países de América Latina, y cuando yo les leía las leyes que nosotros estábamos dando a favor de una sociedad diversa, de una sociedad intercultural, etcétera, yo les iba diciendo, no por la mejor manera, para no hacerlo tan largo, yo les decía, miren, nosotros como SOE hemos impulsado esta ley, hemos aprobado esta ley, esta ley, esta ley, esta ley, ley de el género femenino, de los derechos que debe tener la mujer, etcétera, etcétera. Y ellos me iban contestando, no, 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 no. Entonces lo que hacíamos al final era decirle, miren, yo les dejo aquí todo esto que se los acabo de decir, resumir, que se los dejo aquí para que se lo miren bien y reflexionen, porque puede ser que a pesar de llevar el nombre que ustedes llevan, hay muchas posibilidades de que ustedes no encajen en nuestro partido, sino quizás encajen en otro partido que tiene otra ideología y que tiene otra visión. Con esto no, el nombre solamente no es suficiente para Ujú. reflejar exactamente lo que en este caso, como tú bien lo has dicho, un partido como el nuestro, que es el Partido Socialista, ha hecho ya hace más de 100 años, más de 140 años, y va a continuar haciendo, ¿no? Y en ningún caso es nada ni parecido ni similar a lo que se está haciendo en Venezuela y en otros países. Ajá. Sin embargo, hay relaciones con otros partidos o con otros países. Por ejemplo, para Argentina tenemos a Raúl Alfonsín, que fue presidente, ¿no? Que fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Eso significa que si fue vicepresidente de la Internacional Socialista, por ahí se tuvo un pensamiento afín con el Partido Socialista Obrero Español. Tanto así que en aquellos tiempos pues, se tenía a Felipe González, ¿no? Amigo de Alan García Pérez, por ejemplo, con el APRA, y se podría suponer de que el APRA es el partido socialista más cercano al socialista de Felipe González, ¿no? Igual para Venezuela con Carlos Andrés Pérez, ¿no? O sea, con Acción Democrática. O sea, sí hay una afinidad en América Latina, sí hay partidos afines. El APRA fue el más cercano en el Perú, Acción Democrática fue el más cercano en Venezuela, Alfonsín con su grupo político en Argentina. ¿Cuáles son esas líneas que sí coinciden?
¿no? No, Que en sí eso son socialistas. yo te doy la razón Ujú. entera que en esa época, en ese momento sí, pero tenemos que entender que la política cambia mucho, la política tiene el deber de adaptarse a las sociedades actuales. Ya no estamos, aunque a veces nos pareciera de que todavía el siglo XX no lo hemos dejado hace muy poco tiempo, estamos en el año 2024, o sea, hace 24 años nos encontrábamos todavía en el siglo XX. Pero a pesar de eso, como me encantó escuchar la introducción que hiciste tú, cuando hablaste de que estaban sucediendo en el mundo situaciones que nosotros pensábamos, y nosotros digo el mundo entero, que ya no se podían volver a dar, sobre todo en una sociedad del siglo XXI, como el tema de la invasión a Ucrania, como lo que está sucediendo ahora con Israel y Palestina, etcétera, ¿no? Pero eso demuestra que la política tiene ese deber y los políticos de actualizarse siempre y de adaptarse a la sociedad, a la realidad que uno se encuentra, ¿no? Siempre suelo decir de que a mí me encantaría poder planificar y trabajar en base a lo que a mí me gustaría que la sociedad fuera, pero sería inútil. Para hacer política útil, que es lo importante, la política que tiene que ser útil. Entonces, para poder trabajar y hacer política útil, el objetivo tiene que ser, para poder planificar las cosas y que tengan un resultado positivo, tiene que ser con la realidad. Y la realidad de hoy no es la realidad que había en la época de Felipe González, ni que había hace ni 10. No, y para ser sincero, la realidad de hoy, 2024, no es la del 2020, ni la del 2015, ni la del 2010, ni la del 2005. O sea, esto va muy deprisa, muy, muy deprisa, y hace de que se tenga que adaptar rápidamente sin perder en ningún caso, como tú estás comentando, la base ni de tu ideología y de tu trabajo que tú quieres realizar. Ahora, en este caso, yo recuerdo que también con Felipe González en ese momento, en un determinado momento, hubo una oposición a la OTAN, al ingreso de España en la OTAN. Luego entiendo yo que se tuvo la inteligencia de darse cuenta que sí que había que pertenecer a la OTAN y se terminó perteneciendo a la OTAN. Y lo mismo sucedió con la Comunidad Europea. En muchas ocasiones, a mí también me preguntan, Ernesto, en América Latina ustedes hablan todos el castellano. Otras lenguas más también sí, pero tienen la gran ventaja de que todos se pueden comunicar con una lengua, que es el castellano, aparte de ya del quechua, aymara, quichua y todo lo, guaraní y todas las otras lenguas que hay, ¿no? Nosotros aquí en Europa no pasa eso. Países que hablan castellano como lengua oficial, estamos nosotros, España y poco más, portugués, solo Portugal y así va, ¿no? Y a pesar de eso, se ha logrado, se ha tenido, vuelvo a repetir, esta voluntad de poder ir hacia adelante y de entender de que ir por libre también a nivel de país es muy complicado. Es muy complicado enfrentar los retos de sociedades del siglo XXI. Lo fue el hecho de enfrentar retos de sociedades del siglo XX, y yo creo que ya es una realidad el hecho de que para enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI, y desafíos importantes, no sabemos hasta dónde va a llegar el señor Putin, no lo sabemos ahora. Entonces, por lo tanto, esos desafíos importantes también es necesario hacerlo en la medida que se puede en conjunto. Y por eso ahora yo estoy seguro de que no va a pasar mucho tiempo en en la Comunidad Europea se realice una nueva ampliación en donde algunos países más van a entrar a formar parte al 100% también de la Comunidad Europea. Y con el hecho, y esto se logró formar a pesar de muchas dificultades, una de ellas también el tema de la lengua, pero a pesar de todo eso se ha logrado. Por lo tanto, yo creo que eso también sería, tú has dado una razón muy interesante por lo cual sería una de las dificultades que habría en América Latina, que hay países que al parecer no están por este objetivo de colaborar todos, ¿no? Porque tú decías, lamentablemente a veces los intereses van más allá del interés real de que el país mejore o de que tus ciudadanos y ciudadanas mejoren, ¿no? Tus compatriotas mejoren, sino que lamentablemente a veces estos intereses van en otra dirección muy diferente a la mejora real de tu país o de tus compatriotas, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, pero imposible no lo es. No creo que sea nada, nada es imposible hasta que no se, la voluntad, eso también es bueno, es una parte positiva que yo veo al ser, que el ser humano cuando se propone algo va siempre hacia adelante. Y vuelvo a repetir que sí, que la Internacional Socialista, lo importante es que lo que se comparte líneas de trabajo, ideologías similares. Pero en el caso que tú estabas nombrando como Argentina, yo siempre lo digo, pero yo también creo que en política, ya, y te hablo a nivel mundial, ya no hablo solo de mi partido, sino a nivel mundial, siempre nos critican diciendo, y con mucha razón, de que en muchas ocasiones nos falta autocrítica.
nos falta autocrítica. Es decir, pareciera que los políticos a nivel mundial tomamos decisiones, a veces son decisiones que pueden salir bien, mal, irregulares, a veces no salen bien, pero siempre se intenta decir, no, no salió bien porque, bueno, llovió más de lo que esperábamos o no llovió nada, aunque uno ya tenía los presupuestos, ya sabía que eso podía pasar, ya sabía que tenías que construir muros de contención. No se construyeron. Ese dinero nadie sabe dónde está. Y luego igual llega la lluvia, llega el fenómeno del niño, el agua se sale igual y los que se supone que tenían la responsabilidad y tenían los recursos y que tenían que haber sido previsores y haber construido esos muros de contención, no lo hicieron. Entonces, por lo tanto, y se vuelve a repetir la historia una vez más. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí estoy convencido es de que eh, la responsabilidad que tenemos, si tú me preguntaras hoy, Ernesto, en una frase, es todo el trabajo que tiene que realizar un político, tiene que ser un solo objetivo, es mejorar la vida de las personas. Mejorar la vida de las personas. Y eso no significa, como me parece que a veces ahí viene el malentendido, como decía, que muchos era un gran cómico, pero yo creo que también nos envió muchos mensajes, Cantinflas envió muchos mensajes también muy importantes, y como él decía, es claro, lo que pasa es que algunos se confunden y entienden, mejorar la vida de las personas es mejorar mi vida mía, y eso no va así. Yo creo que todavía en ese sentido, como tú dices, sí, el hecho de que varios países pertenezcan a la Internacional Socialista no significa que estén todos de acuerdo también siempre al 100%. Lo que significa es que hay un espacio para partidos que tienen similitudes, que tienen algunas líneas de trabajo similares, se han dado un espacio para que puedan dialogar, puedan presentar sus propuestas y puedan también estar en desacuerdo, que eso es el diálogo, es la política, también el hecho de no estar siempre de acuerdo. Y ahora, cada país de la Internacional Socialista, como cada país también de la Comunidad Europea, más allá de cumplir con las responsabilidades que tienen por el hecho de pertenecer ahí, también tienen una responsabilidad cada gobierno en su propio país, porque tienen una libertad muy amplia para gestionar, respondiendo al modelo que el gobierno piensa en ese momento que es el mejor para su país. No, por eso yo creo que en ese sentido sí, tenemos que hacer mucha más autocrítica cuando las cosas no salen como tendrían que ser. Y cuando a mí, y yo te soy muy sincero, cuando a mí me dicen, Ernesto, tú has nombrado un país, Argentina, ha habido otros casos también de otros países, y cuando a mí me dicen, Ernesto, no, lo que pasa es que el pueblo se equivoca al votar. Esta es una frase que yo soy sincero, y te lo digo así, Jorge, yo no lo creo. Yo no creo que nunca el pueblo se equivoque en votar. Al votar. Yo lo que yo creo. Tú has nombrado también varios partidos políticos que han gobernado en nuestro país. Lo que yo creo es que si los que están llamados a hacer las cosas bien, políticos, determinados partidos políticos, porque aquí hay también determinados partidos políticos que nosotros tuvimos. El caso más interesante fue aquí en España, el de Podemos, que llegaron diciendo que todo el resto era casta, que solamente ellos iban a llegar al cielo. Entonces, cuando además tú vas con un discurso así, se entiende que tú eres el partido político que está determinado a hacer las cosas bien. Y cuando no las haces bien, lamentablemente destruyes muchas expectativas de mucha gente que confió en tu partido o en diferentes personas. Y luego la gente vota. La pregunta es, ¿y qué esperamos? Que la gente vuelva luego de 10, 20, 30 años haciendo las cosas mal, que la gente vuelva a darte otra vez a ese mismo partido la confianza. En muchos casos lo que sucede es de que es un voto de protesta, sí, es un voto para decir, miren, ustedes a los que le habíamos dado la confianza antes, los que se suponen que venían con esta línea de trabajo de preocuparse por las personas, por la gente, de preocuparse por una vez por los compatriotas del país, no lo han hecho así, ¿qué pretenden que haga la gente? Por eso ya te digo yo esta frase de el pueblo se equivoca al votar, no, yo lo que yo creo que cuando la gente, vuelvo a repetir esto, que hay que aceptar y hay que ser autocrítico y decir, miren, nosotros llegamos diciendo que íbamos a hacer esto, lo hemos hecho mal o muy mal o no lo hicimos, y si en algún momento la responsabilidad es del político, si eres ministro, si en algún momento habría que suceder, esto pasó una sola vez, esto pasaba aquí con un ministro, que no recuerdo el nombre exactamente, que él dimitió de su cargo, es que esto creo que hacía hace unos 15 años, 18 años aquí en España, yo no hacía mucho que acababa de llegar a España,
Y él cuando da la razón de dimitir, a él no lo había hecho dimitir nadie. Él dice, no, porque estoy viendo que esta responsabilidad que me han dado no la voy a poder cumplir por diferentes razones, así que prefiero irme y que venga otro y lo haga bien. Porque al final el compromiso no es ni conmigo ni con mi familia, el compromiso es con nuestro país. Y entonces, si yo, él dijo, si yo estoy consciente de que no voy a poder realizar bien mi trabajo y poder cumplir con ese compromiso que tenemos con los ciudadanos de nuestro país, me voy y que venga otro y lo realice. Pero bueno, eso, ese ha sido un caso que he vivido, tú me dirás, claro, eso lamentablemente es todo lo contrario a lo que suele pasar, pero te digo, sinceramente, ese tendría que ser el compromiso, el hecho de mejorar la vida de las personas y por eso hay que trabajar. Eso es seguro. Claro, claro. Ahora, ya en la parte para afuera, a nivel internacional, pues se tienen esas disyuntivas, ¿no? Pero internamente también nuestros países cargan una cruz en la espalda, ¿no? Situaciones de supuestas libertades, supuestos nacionalismos exacerbados, y Cataluña pues se caracteriza por eso, ¿no? ¿Cómo hace Ernesto, siendo de origen peruano, por ejemplo, para ser aceptado? ¿Hablas catalán? ¿Estuviste tú en contra seguramente de la división planteada? Pero ¿cómo encajas dentro de la comunidad? Porque te ganas la animadversión de medio país o quizás más. Y en Sudamérica no es ajeno también esta circunstancia. Por aquí tenemos lugares como la propia Venezuela, ¿no? Donde tú ves Maracaibo, el lugar donde se saca el petróleo, que muchas veces ha querido eh, salirse de la hegemonía de Caracas, ¿no? En el caso de Perú, tradicionalmente en broma se decía que los arequipeños eran los que Sí, querían sublevarse, ¿no? Pero la sí. realidad es que hacia el sur hay una tendencia, ¿no? Geopolítica con Evo Morales y una situación ahí de independencia eh, siniestra, ¿no? Que lamentablemente la tenemos, porque claro, hay que recordar que el Alto Perú era Bolivia, ¿no? Quizás por ahí hay esas situaciones de tratar de justificar lo injustificable. Ya nuestros países están constituidos, ya tenemos leyes, ya tenemos toda una organización que no podemos de la noche a la mañana, pues porque a alguien se le ocurre transformar y que se puede ocasionar un caos mayor al que ya se tiene. Al contrario, debemos de unirnos y buscar una mayor constitución de nuestros países, una mejor organización y tratar de llegar a esos lugares olvidados, como por ejemplo el sur peruano, ¿no? Que es verdad, hay una deuda. Pero entonces, ¿cómo nos puedes contar esa situación, ¿no? De lo difícil que es la noticia que se llegó allá, pues fue dramática, ¿no? Ponencias bastante fuertes y todavía hay una tendencia. Tú conversas con un catalán y muchos de ellos incluso te obligan, tengo entendido, llegas allá y te obligan a que hables su idioma, ¿no? Y de esa manera tienes mayores facilidades, incluso para poder lograr estar dentro de esa sociedad. Coméntanos un poco al respecto. Bueno, yo primeramente te diría de que también es cierto de que a veces yo leo titulares de cómo se llegan las noticias de lo que sucede aquí en Cataluña a determinados países. Y para serte sincero, en estos momentos en Cataluña vivimos 8 millones de personas, de las cuales yo te puedo asegurar que está a favor de este supuesto, eh, referéndum para una independencia de Cataluña, no llega al millón y medio. Así de claro. Y es más, cuando yo converso con mis homólogos de estos partidos que defienden la independencia, yo suelo decir de que vivimos en un país democrático. Por lo tanto, tienen todo el derecho de reivindicar lo que ellos entienden que sería lo mejor para la comunidad autónoma, para Cataluña. Claro que lo tienen, faltaría más. Ahora, lo que también nosotros dejamos presente, o sea, lo que quiero decir es que la crítica no viene de la reivindicación particular de que ellos entienden de que sería mejor una Cataluña independiente. No, la crítica viene por los medios que han utilizado y que esperemos que no vuelvan a utilizar para llegar a esa meta, ¿no? Yo recuerdo que es verdad que, aunque la mayoría de gente no lo quiera asumir, un porcentaje muy alto de la población sigue la línea esta de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Yo a ellos les digo de que no,
que para nada. Yo voy más un poco por Nelson Mandela que decía que el fin nunca justificaría los medios, que más bien serían siempre los medios que utilicemos, si son los correctos, los que justificarán el fin. Porque de no ser así, si tú para hacer una reivindicación utilizas cualquier medio para llegar a ese fin y te saltas las leyes, las normativas, etcétera, el mensaje que tú envías a la sociedad es un mensaje muy negativo, en el cual tú estás diciendo, si yo hago esto, a partir de hoy, mañana otro, por otro interés o por otra reivindicación muy diferente, también puede decir, ah, bueno, yo también voy a hacer lo mismo, me salto la ley, me salto las normas, me salto y no me va a pasar absolutamente nada. Pero y además decirte que en realidad en Cataluña, como te digo, yo a veces les digo a ellos, yo les doy el beneficio de la duda, yo sé que no llega al 1,5 millones, pero les doy el beneficio de la duda. 2 millones. En Cataluña vivimos 8 millones. Por lo tanto, hay 6 millones de personas en Cataluña que están, su principal preocupación es lo que hemos estado hablando hace un momento contigo, que hemos estado dialogando, que hemos estado comentando. Cómo mejorar el sistema sanitario, cómo mejorar el sistema de educación, cómo mejorar el tema de la sequera, cómo hacer de que las partes que están en la montaña también puedan tener los campesinos, los que están en las montañas también puedan tener todas las mismas posibilidades digitales de lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en un mundo digital para que les pueda llegar también ordenador, puedan tener todas las facilidades que hay en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su preocupación principal y no como ha hecho el gobierno actual de Esquerra Republicana de Cataluña, que ellos están preocupados en otra cosa. Pero bueno, al final, como te digo, no, yo no me preocupo porque te vuelvo a repetir, yo estoy convencido de que es así. Y es más, hace 2 años, ese mismo gobierno independentista hicieron una encuesta con la inmigración. Porque como tú entenderás, ellos también, era lógico, si ellos habían visto, eran conscientes que habíamos pasado de 200.000 inmigrantes a casi 1.700.000, y en estos momentos latinoamericanos que tenemos la nacionalidad española, somos mayores de 18 años y estamos inscritos en el censo electoral de nuestros ayuntamientos, nuestras alcaldías en Cataluña, ya casi estamos llegando a 180.000. Son 180.000 votos. Si a eso le sumas los 20.000 votos de los de la comunidad pakistaní, los 60.000 votos de la comunidad marroquí, etcétera, 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 te vas casi a 250.000 votos de la inmigración efectivos. Por lo tanto, es normal, ellos lo saben. Entonces, ellos hicieron una encuesta porque ellos también querían, su intención era hacer llegar este tema de que la inmigración también tenía que impulsar la independencia de Cataluña. Yo te voy a decir ahora cuáles fueron los resultados. El 96% de la inmigración, o sea, de 1.700.000 habitantes de Cataluña, inmigrantes, el 96% dijo de que ellos apostaban firmemente por continuar en España. Por lo tanto, yo creo que es lo que a veces les digo, pueden utilizar discursos muy grandilocuentes, pueden cuando les hacen alguna entrevista a algún de, medio de comunicación internacional, ellos pueden decir, no, no, señores, nosotros aquí de los 8 millones, más de la mitad estamos. Pero vuelvo a repetir, como comencé esta entrevista, al final, al final lo importante es la realidad y no lo que ellos quisieran que fuera la realidad, pero no es así. La realidad es esta, es de que la gente en estos momentos, vuelvo a repetir, está muy preocupada por la falta de agua, dicen aquí la sequera, está muy preocupada por... Y te digo una cosa más, en general en Cataluña, los 8 millones de personas, es cierto que si tú trabajas, eso sí es verdad, dentro de una administración pública, la norma dice, si estás en una alcaldía, eres funcionario público, tienes un cargo público, que tus ciudadanos tienen el derecho a ser atendidos en cualquiera de los dos idiomas, en el que ellos quieran. Por lo tanto, si yo me encuentro un ciudadano en la calle y me viene y me pregunta, Ernesto, yo voldría hablar amb tu, etcétera, etcétera, me habla en catalán, tiene el derecho que yo le conteste en catalán. Y en cualquier administración pública es igual. Y también el que va en castellano también tiene todo el derecho del mundo que lo conteste en castellano. Ahora, sinceramente, el castellano es la lengua del día a día en la calle. Tú vienes a Cataluña, a Barcelona, y vas a ver de que sí, que encontrar gente hablando en catalán, pero la realidad es que la lengua que más se practica a nivel real, como dicen aquí, en el carré, en la calle,
es el castellano. Y ahora, lo que sí yo considero que es bueno, y yo después de haber vivido esa experiencia, de haber tenido que estudiar en dos idiomas que no eran los míos, que eran inglés y francés, he llegado aquí y aquí yo veo de que en esa época el gobierno, que era también del Partido Socialista en esa época aquí en Cataluña, da las facilidades para que uno pueda aprender el catalán gratuitamente, porque tú tienes diferente tipo de cursos, tú te inscribes y gratuitamente tú vas aprendiendo el catalán en los diferentes niveles. Es gratuito y es voluntario. Entonces, eso yo lo veo positivo y hay que continuar con eso para que todas las personas que entiendan que un idioma más siempre es positivo, siempre es bueno, bienvenido sea. Ahora, la otra parte que yo sí considero de que no tendría que ser así es el hecho, porque antes no era así, es el hecho que para cierta documentación, o como dices tú, para ciertas gestiones que se haya que realizar, el gobierno actual, independentista, haya puesto como norma que se necesita un determinado número de horas de catalán o dar una entrevista en catalán, etcétera. Porque yo, mi opinión personal es que yo creo que funcionaba muy bien siendo voluntario. Funcionaba muy bien. Yo recuerdo de que yo lo aprendí así, gratuitamente y voluntariamente, sin que nadie me exigiera nada. Y mucha gente que iba a las clases gratuitas de catalán, etcétera. Y yo creo que desde el momento en donde este gobierno comienza a exigir, como tú también comentabas en algunos casos, porque también yo creo que eso puede traer y trae pérdida de talentos. Por ejemplo, mira, tú eres un gran periodista. Imagínate que aquí un canal de televisión público de Cataluña necesita un periodista y que tú encajas tu perfil. Eh, si yo lo que necesito es, como dicen a veces, yo necesito un periodista y no un lingüista. Si yo te digo, te doy la oportunidad a ti de decirte, mira, Jorge, yo entiendo tu perfil encaja y tu experiencia también para el programa que queremos hacer aquí. Yo te contrato y tú vienes a trabajar aquí, pero yo también te pido que tú estés de acuerdo con las tardes, un par de tardes que tengas libre, vayas aprendiendo el catalán hasta que lo manejes mejor. Yo entiendo que esta sería una dinámica positiva en la cual, como suelen decir siempre, no está esta frase de win-win, porque aquí ganamos todos, ¿no? Ahora, si es al revés, si yo te digo, no, Jorge, mira, discúlpame, tu perfil encaja, pero qué lástima, tú no tienes cierto nivel de catalán, no te voy a contratar a otro, que aunque su perfil encaje menos, habla mejor el catalán. Entonces yo, en ese sentido, sí, yo mi opinión personal es de que no es lo más lógico ni lo más positivo. Eso lo estamos trabajando, pero yo te digo, mi opinión personal es de que la gran mayoría de catalanes, pero la gran mayoría de 8 millones, 6 y de repente un poco más, ellos, su principal problemática es la de cualquier problemática, cualquier ciudadano o ciudadana que vive en España. Es esa. Ahora que haya un porcentaje que siga con este tema, bueno. Y sobre todo llama la atención porque, como decías tú, en un mundo, en una sociedad en donde estamos, ahora yo hace un momento lo dije, va a haber una nueva ampliación de la Comunidad Europea, no dentro de mucho tiempo, va a haber países nuevos que van a entrar a la Comunidad Europea todo. Entonces, mientras que estamos trabajando en conjunto, eh, proponer el hecho de una cierta región de 8 millones que diga, me quiero independizar ya, bueno, vuelvo a repetir que tienen todo el derecho de hacerlo, pero dentro de un contexto actual, como tú decías, geopolítico, con los desafíos que tenemos actualmente, yo diría de que la línea no va en esa dirección. Ujú. Bueno, es una temática que es muy larga, muy amplia, ¿no? Donde podemos hablar mucho al respecto y todas las razones, incluso las que ellos esbozan, pues tienen una contundencia histórica, social, muy importante, ¿no? Para lo que ha significado la historia de España en general y en este caso de los catalanes, eh, que esperemos que no llegue a mayores en torno a beligerancia, a enfrentamientos que a veces son los que ocupan la escena, ¿no? Y el raciocinio queda de lado. Ahí creo que es el error. Mientras estemos dentro de la razón, pues la democracia debe ser la herramienta para salir de esa disyuntiva, ¿no? Y tarde o temprano, pues llegar a un veredicto definitivo. Por el momento, pues todos tienen la libertad de opinar y de estar de acuerdo o no con determinadas cosas, ¿no?
pero siempre en el plano de la razón. Y lo más importante de la identificación con el que viene de afuera. Mencionabas que hay una gran constitución foránea prácticamente en Cataluña, ¿no? Y creo que eso debe ser la columna vertebral de Cataluña como tal. Eh, Dicen que para que haya un buen inmigrante tiene que haber un buen anfitrión. Entonces ya para ir redondeando y dándole de pronto la bienvenida incluso a la delegación de representantes de gobiernos locales que están próximos a hacer posible un contrapunteo o un intercambio cultural con los ayuntamientos allá en Cataluña. ¿Tú dirías que los catalanes son buenos anfitriones para que haya esa cosmovisión de hombres y mujeres venidos de diferentes países? Creo yo que sí, de alguna manera son buenos anfitriones, pero tú que estás en el día a día, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, no, yo te diría que sin duda alguna, sobre todo cuando son temas importantes como estos de intercambio cultural, intercambio también de conocimientos, intercambio, sí, seguro que sí. Yo la experiencia que he vivido aquí, más allá de quién gobierne y de otras cosas, sí, es una sociedad que para sobre todo temas como estos se los toma muy en serio y que como tú comentabas antes al principio, también ellos también se interesan mucho por el hecho de también tener esta posibilidad de intercambiar y esta posibilidad de recibir. Ahora también hay algo que es importante. Cataluña se ha construido con inmigración. La nuestra, lo que hemos comentado ahora es la última, que es la nuestra, la desde el año 2000 hasta el año 2012, así, y luego otra, esta última que ha habido del año 2018, luego del COVID, luego que ha pasado el COVID, 2021, 2022, 2023, y también con el tema de Venezuela, nosotros también hemos tenido un porcentaje muy alto de venezolanos y venezolanas que han llegado aquí. Pero anteriormente, hace unos 70 años, fue la inmigración interna. Cataluña se construye también con una inmigración interna muy importante que vino de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de Murcia. Por lo tanto, eso es importantísimo. Si hay una, puede que parezca trivial, pero se suele hacer aquí una prueba cuando se hace hay alguna reunión, algún acto o alguna charla, suponte por decirte algo, hay unas 100 personas en la charla, a veces si tú preguntas, que levante la mano el que tiene padres que nacieron en Cataluña, te levantará la mano 60%, 70%, dice que levante la mano los que tienen abuelos que nacieron en Cataluña. Ahí ya te levantan la mano, si son 100 te levantarán la mano 10. Y si tú dices que levante la mano los que tengan tatarabuelos que nacieron en Cataluña, de repente ya no te levanta la mano ninguno. Vuelvo a repetir, Cataluña es una sociedad muy acogedora, Cataluña es una comunidad autónoma que recibe mucha gente, todos los de países tan variados y tan diferentes, y vuelvo a repetir que se ha construido siempre en base a la inmigración, antes interna y hoy de países de fuera de España, de los 5 continentes de todo el mundo. Y por eso hay que entender, y por eso vuelvo a repetir, la responsabilidad sobre todo de la administración pública en general, de los poderes públicos, del Parlamento de Cataluña, los que estamos en el Parlamento de Cataluña, los que están en el gobierno de Cataluña, los que están en el Poder Judicial de Cataluña también, en este sentido, esa gran responsabilidad de ser conscientes de en qué tipo de sociedad estamos viviendo, que es una sociedad del siglo XXI y ya dejó de ser una sociedad del siglo XX y que no hay camino hacia atrás, sino el camino es hacia adelante y que más allá de los orígenes, de la nacionalidad de cada persona que residimos aquí, lo importante es tener un objetivo en común. Y si ese objetivo en común es construir entre todos y todas una sociedad mejor para nosotros, para nuestras familias, etcétera, pues bien, entonces todos estamos de acuerdo en el objetivo en común. Importa poco de dónde vengamos. Vamos a trabajar todos juntos. Ahora nos vamos a poner, va a ser menos complicado ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar todos juntos porque todos queremos llegar a ese objetivo en común. Esa es la idea de una sociedad plural, diversa e intercultural del siglo XXI. Y a veces yo entiendo que la problemática viene por algunos sectores sociales o políticos que piensan que seguimos viviendo en el siglo XX y lamentablemente algunos piensan que seguimos viviendo en el siglo XV o XIV. Ese es el principal problema, pero eso, lo que ellos piensen, vuelvo a repetir, no cambia la realidad. Vivimos en sociedades del siglo XXI y tenemos esa gran oportunidad de seguir construyendo. Yo quiero terminar con una frase que me encanta, que se dijo hace como 70 años por una persona que fue un visionario, que él era de África del Sur, Nelson Mandela,
y la dijo hace como 70 años, por eso yo creo que es vigente hasta el día de hoy, y sobre todo con lo que estamos viviendo aún más. Él dijo que las sociedades se iban a construir con todos sus ladrillos, sin importar el color de estos. Las sociedades se construirán con todos sus ladrillos, sin importar el color de estos. Si hay un sector político, hay un sector social que no entiende esto, significa que no ha entendido en qué tipo de sociedad o qué caracteriza a las sociedades del siglo XXI, que son en las que nosotros vivimos hoy. Ujú. Bien, en la parte ya final, como tenemos esta invitación de eh, Cataluña, también por tu intermedio, pues el Parlamento se suma, ¿no?, a esta bienvenida a nuestras autoridades, gobiernos locales, incluso gente que se pueda unir, de repente emprendedores que puedan ir a ver las experiencias allá en Cataluña. Eh, Sería bueno que te dirijas a ellos y de alguna manera también les comentes no solo lo bonito, sino lo difícil que, por ejemplo, está atravesando ahorita a Cataluña con el problema del agua, ¿no? Considerando en frío, imparcialmente, como diría Vallejo, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado. Y aquí en Lima, Lima es un desierto. Lima está construida literalmente en un desierto, nunca llueve, ¿no? Y sin embargo en Lima hay flores, hay agua. ¿Qué les dirías? Meramente agradecer esta posibilidad que me dan, porque créanme, como peruano y también como diputado en el Parlamento de Cataluña, para mí va a ser sinceramente un gusto, va a ser un honor poder recibirlos en el Parlamento de Cataluña, poder tener este intercambio de experiencias, este intercambio como el que está comentando Jorge, que creo que es imprescindible. También decirles que el sector empresarial es un sector en el cual podemos sentirnos orgullosos. Hace 3 semanas tuve el gusto de asistir a la tercera edición de los Premios Iberoamérica Empresarial aquí en Barcelona, en el cual recibieron su premiación 168 empresarios y empresarias latinoamericanos que viven aquí en Barcelona. 168. Lo que esto quiere decir es de que el sector empresarial está en un muy buen momento, lo mismo que el sector también de medios de comunicación, el sector de deporte, cultural, etcétera. Por lo cual, yo creo de que, como comentaba Jorge, recibir, es importantísimo también aquí, recibir las experiencias de ustedes, recibir las sugerencias de ustedes, porque al final todo esto va a sumar siempre y va a hacer que Jorge acabe de dar un ejemplo magnífico el problema que estamos teniendo nosotros ahora aquí en Cataluña y como una ciudad como Lima, que es mi ciudad natal también, donde yo he nacido, cómo a pesar de esa dificultad que tiene, y nadie se va a olvidar de la huacachina, o sea, a pesar de esa dificultad que tiene, cómo en este caso ha sabido encontrar las respuestas para una dificultad, un desafío de este nivel. Así que, sinceramente, los espero en Barcelona, en Cataluña, y, como no, en el Parlamento de Cataluña, donde va a ser un gusto nuevamente recibirlos. Bien, bueno, ya en el epílogo de nuestra cita de hoy, vamos a pedirle a Ernesto que nos comente un poco, eh, en el momento en que te vas, pues te vas en el gobierno de Alan García Pérez, ya cuando estaba agonizando, ¿no? Un supuesto partido socialista, ¿no?, que estaba en el poder, el APRA. Eh, Te vas como muchos se fueron por dificultades económicas y que ya no soportabas las bombas de Sendero Luminoso, o simplemente te vas por los estudios. Y cómo así un marino, ¿no?, se alucina ya con la política, cuando el marino pues está simplemente predestinado para los viajes, para otro tipo de actividades, ¿no? Eso de ganarse pleitos ajenos, creo que no va en el disco duro de un marino. Sin embargo, tú decidiste ganarte pleito ajeno, ¿no? Y hacer causa común en torno a realidades diferentes. Si retrocedieras el tiempo, ¿tú crees que de haberte quedado en el Perú, habrías tenido también esta inquietud por la política o habría sido tu destino la Marina definitivamente? Sí, es verdad que es difícil decirlo, porque yo lo que yo creo que principalmente una persona tiene que ser consciente es que, como dicen, time waits for nobody, o sea, el tiempo no espera
por nadie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo principal es que nos realicemos en el tema, bueno, una cosa es el tema personal familiar y el otro es el tema profesional en el cual uno trabaja. Y lo importante es trabajar en lo que a uno le gusta. De no ser así, yo entiendo que sería muy, muy complicado. Ahora, en mi caso también es cierto que ciertas cosas que sucedieron, y de ahí viene también el sentido de lo importante que es el hecho de las decisiones que nosotros tomamos en un determinado momento, que nos pueden cambiar la vida entera, sí. Y yo me fui del Perú cuando estaba a punto de entrar Fujimori, porque cuando yo llego a Suiza, yo recuerdo que a los 6, 7 meses que yo estaba en Lausanne, Fujimori da la orden de disolver el Congreso, y lo recuerdo porque los que estábamos ahí, yo era peruano, no había otro peruano en ese momento, éramos pocos latinoamericanos, pero había alguno ahí y yo recuerdo que fui a hablar con el padre de la residencia de estudiantes para hacer una misa por la paz en el Perú, por eso es que sí lo recuerdo, porque acababan de disolver el Congreso. Lo que es cierto también es que nunca, y eso se los puedo asegurar desde aquí, nunca, ni yo ni los peruanos y peruanas que vivimos aquí y en otros países, nunca perdemos la vinculación con nuestro país para nada. Sobre todo en un momento como estamos viviendo, que es de agradecer que la tecnología nos permite estar casi al día a día a ver televisión de nuestros propios países. Yo también veo mucho televisión del Perú, diferentes programas, las telenoticias, etcétera, todo esto, ¿no? Todo esto nos permite estar siempre de cerca y sobre todo, algo que yo también siempre he dicho, que yo como consejo, eh, 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 siempre aconsejo y sugiero de que cuando estemos aquí hagamos ese esfuerzo de mejorar, porque cuanto más nosotros mejoremos, más también vamos a tener posibilidades de poder colaborar en un momento determinado con nuestros países de origen. Cuando se dio el fenómeno del Niño en el 2020, aquí toda la comunidad peruana se reunió y se envió mediante las vías que había, la Agencia Catalana de Cooperación, de aquí se envió dinero, se enviaron muchas cosas, con nuestro consulado también en conjunto. Igual fue cuando hubo el terremoto en Ecuador, porque aquí se tiene también la tradición, la costumbre, que yo encuentro que es muy positivo, que aquí ya no nos entendemos solo como un país, o sea, yo digo compatriota cuando vienen de América Latina, del país que sea. Entonces, cuando hubo el terremoto en Ecuador, todos nos juntamos para ayudar a enviar ayuda al Ecuador. Cuando hay un problema, todos nos juntamos y así, porque entendemos de que cada uno tiene que cumplir con la responsabilidad que le toca y nosotros de aquí enviar la mayor cantidad de ayuda posible que sea necesaria, ¿no? Es algo que lo solemos hacer y no solo a veces en América Latina, a veces también cuando ha habido este terremoto en Marruecos, hemos estado colaborando con Marruecos, con lo de Ucrania, hemos estado colaborando con Pakistán, con Cachemira, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, es una vivencia que yo siempre agradeceré en el sentido de tener tan cerca personas de tantos países diferentes del mundo. Ayer estaba reunido con la Asociación de Nepalíes, la Asociación Española de Nepalíes, que su presidente vive aquí justo en el ayuntamiento donde vivo yo, en Hospitalet, y de Nepal, y he asistido también a sus actividades, etcétera, ¿no? Y al final, esta experiencia de vida te dice de que bueno, lo que comenté antes, ¿no? Que el origen es importante, claro, y siempre lo va a ser, pero también es importante ese objetivo en común que tenemos todos más allá del origen que tengamos, ¿no? Ahora, en cuanto a nuestros países, siempre los llevamos presentes, siempre. Y cuando yo llego a Suiza y comienzo a estudiar francés, tenía que estudiar francés, estaba en la Suiza francesa, en principio tengo que admitir que a mí siempre me gustó mucho las matemáticas, iba más por lo científico. Es más, fui a visitar al lado de la Universidad de Lausanne, se encuentra la Escuela Politécnica de Lausanne, que es una de las mejores del mundo. La otra está en Zurich, que es donde estudió Einstein, en la Escuela Politécnica de Zurich. La otra está en Lausanne. Y yo fui y recuerdo que fui a visitar la Facultad de Ingeniería Nuclear, porque era una cosa que me interesaba. Luego, lo que te comenté antes, que constituimos la asociación de latinoamericanos, éramos pocos, de más de 10.000 estudiantes, creo que latinoamericanos en toda la universidad, en esa época éramos 27. Entonces, nos juntamos los 27 y dijimos, oigan, que tenemos una responsabilidad de hacer que los otros latinoamericanos que lleguen detrás no pasen por todas las dificultades que pasamos nosotros. Nosotros tenemos esa información, hagámosla llegar a ellos, ¿no? Y sirvámosles como una asesoría gratuita para que ellos lo encuentren más fácil, ¿no? Y ahí yo fui el primer presidente de esta entidad
Y poco a poco, en un momento, cuando yo termino ya los 3 años de francés y tengo que decidir ya qué quería estudiar, yo tenía la decisión tomada y fui a la Universidad de Ginebra a estudiar ciencias políticas, ¿no? Ujú, Por eso yo entiendo y es algo similar, porque en muchos casos, eh, en todas las diferentes instituciones hay de todo, pero yo estoy convencido que el rol que cumplen los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas en un principio en general es un rol de un compromiso muy grande con su país. Yo ya no voy a entrar a temas específicos porque, como decías tú, si no, no terminamos, porque mira, sí, a mí ujú, en varias ocasiones me lo han dicho, sí, Ernesto, pero durante la época de Sendero también, que sí. Y vuelvo a repetir que para eso estuvo la Comisión de la Verdad, para eso están el Poder Judicial, etcétera. Pero en general, aquí en el Perú y en el mundo entero, los cuerpos de seguridad eh, son personas que también tienen sus familias y que exponen casi a diario, exponen su integridad física, a veces hasta sus vidas, para hacer de que todo el resto pueda realizar sus funciones o su trabajo con una mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, no voy a entrar a casos específicos de quién hace las cosas mejor que el otro, pero en general yo podría decir de que también es una manera de decir, oye, yo quiero servir por la función que cumplo a mis compatriotas, a los demás ciudadanos y ciudadanas de mi país, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, yo lo que yo creo simplemente fue que sí, tomé esa decisión, yo muy contento, conocí mucha gente que también me sirvieron de ejemplo, eso también yo creo que es algo que hay que recalcar. Yo no estaría ahora aquí en el Parlamento, yo desde cuando entré al Parlamento lo primero que hice fue agradecer a mucha gente, porque yo tenía que reconocer de que solo por mí quizás no hubiera llegado nunca, y que esto es uno en el camino tiene la suerte de encontrarse con muchas personas que te demuestran que, a pesar de las dificultades que puede haber, a pesar de las caídas que uno puede tener, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir siendo solidario, vale la pena seguir ayudando a la gente, vale la pena seguir preocupándose por lo que esto sea un poco mejor, ¿no? ujú, Y eso, a todas esas personas es las que yo les tengo que agradecer sinceramente, porque son las que cada día a día demuestran esto, ¿no? Entonces, para mí han sido ejemplos, son muchas a las que yo les estoy muy agradecido y que les seguiré agradeciendo siempre, porque esto todavía no ha terminado, para nada. Yo recién voy a estar un año en el Parlamento de Cataluña, estoy muy contento. Tengo que admitir que soy muy consciente de la responsabilidad que esto implica, porque es abrir camino también, igual que se hizo cuando estaba en el Ayuntamiento de Hospitalet, para que todo el mundo entienda justamente dos cosas: la sociedad en la que vivimos, y lo otro es ese compromiso que tenemos con la sociedad en la cual estamos viviendo, con el país en que vivimos, con la administración pública, con la autonomía en la cual vivimos, en este caso Cataluña, país España y Europa, ¿no? Ese compromiso real que tenemos como residentes aquí. ujú, Eh, y yo vuelvo a repetir, muy contento, y yo sé de que todavía falta mucho por caminar y que para nada estoy solo. Antes, un momento, al principio de la introducción, tú dijiste de diputados y diputadas de América Latina en el Parlamento de Cataluña. En este momento somos cuatro. De América ujú, Latina somos cuatro. Tengo una compañera de Chile, tengo una compañera de Colombia y yo tengo una, una compañera del Ecuador. Entonces, de esto podemos alegrarnos, porque significa de que vamos avanzando. Vamos avanzando, y desde aquí también le quiero enviar un gran saludo a un gran amigo de Barranco, barranquino, compatriota nuestro, Rudy Benza, que en las últimas elecciones municipales acaba de ser elegido por tercera vez teniente alcalde en un ayuntamiento tan grande como es el de Granollers, y tan importante en Cataluña como es el ayuntamiento de Granollers. Por lo tanto, significa que ya lleva 8 años de teniente alcalde, llevó un año de regidor y ahora nuevamente por tercera vez acaba de volver a ser reelegido, con lo cual significa que está haciendo un magnífico trabajo, eh, ujú. Rudy. Bueno, Y eso yo se creo hace, de que vale la pena de recalcar. claro, claro. Nos solidarizamos con ese saludo, ¿no? Y tal vez lo tengamos pronto con nosotros también, para que la gente sepa que nada es imposible, que Ernesto nació aquí en el Perú, se fue más allá de las fronteras, expulsado quizás
por la hiperinflación del gobierno de Alan García Pérez, primer gobierno, y luego se sorprendió allá en Suiza con ese cierre del Congreso que catapultó en el poder por más de una década a Alberto Fujimori, y luego hemos tenido una serie de sucesiones gubernativas, contrapunteos entre quién tiene la razón, y la razón por ahí anda perdida, todavía no se encuentra la solución a los problemas, porque el Perú es grande. Sin embargo, a pesar de todo, no hay que dejar de reconocer de que mientras aquí en el Perú pues hay alguien que se come un plátano o una banana, hay otro que recoge la cáscara aquí mismo en América Latina. O sea que no estamos tan mal a pesar de todo, ¿no? Que felizmente la parte agrícola, que es el pulmón, la columna vertebral de nuestro país, tiene calidad de exportación. Y allá en España muchos saborean incluso la exquisitez de nuestra gastronomía, de nuestros productos nativos, que ya tienen calidad de exportación. Hay cosas positivas que se han hecho con todos sus debacles de corrupción a lo largo de estos años en nuestro país, y creemos que nada está perdido. Al contrario, que los aportes de personalidades que, por ejemplo, actualmente ocupa Ernesto ahí en el Parlamento de Cataluña, ¿por qué no? Más adelante lo podamos tener por aquí asesorando o compartiendo el pan de cada día con su país de origen. Bueno, Ernesto, los mejores parabienes. Recuerda que estás siendo nominado para recibir la distinción honoris causa que otorga nuestra Fundación Universidad Hispana próximamente. Esperemos que lo podamos hacer presencialmente. En su efecto, pues lo tendríamos que hacer de manera virtual, pero más allá de lo virtual o lo presencial, está el espíritu de tenerte con nosotros y de sentirnos orgullosos de que de alguna manera pues nos representes allá en Cataluña. Tu palabra final, Ernesto. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a la Fundación Hispana, agradecerle a la delegación que vendrá a visitar Cataluña por ese esfuerzo que van a realizar con este objetivo de intercambiar cultura, intercambiar ciencia también. A ti, Jorge, cómo no, que vuelvo a repetir, seguro que ahora mirando terminaremos al final bueno, como tú lo comentaste muy bien al principio, todos venimos de ahí. Había un conde de Carrión y él fue es más, yo también algún día venirte por aquí para ir, juntos iremos a Carrión de los Condes, que es una ciudad entera de la Ujú. familia Carrión que hay aquí, que hasta en el suelo está el escudo de los Carrión. O sea que vale la pena que vayamos un día a visitarla juntos. Y no, yo simplemente quería terminar diciendo una cosa que dije en la Fiesta Nacional de Perú el año pasado. Tuve el gusto de poder Fiesta Nacional de Perú, que congrega mucha gente, casi había 8.000 personas en el pueblo español. Es un recinto muy grande que se hacen este tipo de actividades. Cantamos juntos todos el de Cómo no te voy a querer porque eres mi país, bendito donde que me vio nacer, ¿no? Pero luego también en conjunto con todos dijimos una frase muy importante: el Perú es un país hermoso, es un país que nos ha dado mucho, tenemos que aprender a quererlo como él se merece. Gracias de Ujú. todo corazón, y de verdad, si hay una cosa que espero es estar pronto por ahí. Bien, 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 gracias Ernesto. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Nos vamos a despedir con una frase que por ahí le hemos ubicado, que dice: la igualdad no sirve si no hay libertad. Es una frase socialista. La finalidad de cualquier régimen es la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática. No hay que olvidar la meritocracia. Por méritos tenemos que Gracias, claro. acostumbrarnos a conseguir los Ujú, objetivos y no por ujú. una tarjetita, una recomendación, que es lo tradicional que lamentablemente llevamos como algo de mala costumbre por estos lares. Bien, Ernesto, un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Chao, chao, Ernesto. Mágicamente se enamoraron, hechicera gitana Maramú, tan llena de gracia Maramú, más guapa que el sol. Gitana que se enamoraron, hechicera gitana Maramú, romántica reina Maramú, la que nos parió, es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder,
Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, Es su poder, los niños que lloran, es su poder, su justa palabra es su poder, y la flor de la rambla. es su poder. Gitana, hechicera, marabú, hechicera, gitana, marabú, tan llena de gracia, marabú, más guapa que el sol. Gitana, hechicera, marabú, hechicera, gitana, marabú, romántica reina, marabú, la que nos parió. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Come to the riverside. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.